Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y espectadores. El día de hoy tenemos el gusto de entrevistar a la maestra Ingrid Stephanie Tamayo Vergel, quien se encuentra cursando la maestría en Recursos Digitales aplicados a la educación, en la Universidad de Cartagena. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, es un placer para mí estar hoy aquí, poder compartir y debatir temas que son de gran interés. Así es, maestra Stephanie, y es que para nosotros también es importante conocer su punto de vista respecto a ciertos temas que conciernen a su profesión. Por esta razón, empezaremos dialogando sobre las diferencias que hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado. Relacionamos la educación del pasado con la metodología tradicional, y esta se establece en el siglo XVIII y XIX con la revolución industrial, ya que se necesitaba que la educación fuera estandarizada para formar personas y trabajadores eficientes. Asimismo, la educación moderna tiene su auge en el siglo XX con el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, como vemos, la educación siempre ha estado permeada por el contexto y las características responden pues a las necesidades que hay en ese momento. Teniendo en cuenta esto, con esta claridad, pues considero que para poder hacer una diferencia entre la educación del pasado y la educación moderna, es ineludible mencionar algunos elementos característicos, elementos importantes, iniciando con lo que son los roles. La palabra tradicional viene del latín tradere, que significa entregar. Quiere decir que el maestro es el encargado de entregar la información o el conocimiento y el estudiante es un simple receptor. Ahora, en oposición a esto, la pedagoga María Montessori, y lo cito aquí textualmente, la educación no es lo que el maestro imparte, sino un proceso natural que se desarrolla espontáneamente en el individuo humano. Quiere decir que para la educación moderna es todo lo contrario. El estudiante es el centro del proceso y del aprendizaje como tal. Es el protagonista, tiene un rol activo y el maestro es quien guía ese proceso. Como lo vemos, hay una diferencia abismal. Sin embargo, como lo mencioné con anterioridad, esto obedece a las condiciones del ambiente. Otro de esos elementos importantes son las competencias. En el siglo pasado se basaban en lo conceptual porque era necesario lo memorístico, ¿sí?, de cada uno de estos temas. Y aquí, en la educación moderna, vemos que aparte de lo conceptual, que también es necesario, se ven competencias de actitudes, de procedimientos y de practicidad. En la educación moderna se preocupa también mucho por el bienestar emocional del estudiante, porque sabe que esto influye de forma significativa en su proceso de aprendizaje. Y por último, tenemos la metodología, que como ya lo había mencionado en el pasado, pues los docentes se caracterizaban por ser más conceptuales, estructurados, memorísticos, y en la actualidad los maestros imparten diversas estrategias y metodologías de acuerdo a las necesidades que tienen los estudiantes. Se hace un análisis de ello para poder abarcarlos. Gracias, maestra. Como lo vemos, la educación debe estar en constante cambio, adaptándose al entorno y analizando el mismo. Toda esta reflexión me lleva a preguntarle, ¿cuáles son los actores que intervienen en la educación en el presente siglo? Los actores son tres: el docente, la escuela y la pedagogía. El pedagogo Paulo Freire nos dice que el docente es ese mediador del aprendizaje y la autonomía del estudiante. Si bien, como lo mencioné con anterioridad, el estudiante es el centro del proceso educativo,
El maestro también juega un papel importante allí porque es quien orienta todo ese camino. Ahora, citando nuevamente a Freire, y aquí lo cito de forma textual, él menciona que la escuela, abro comillas, es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos y cierro comillas. Este es un pensamiento del presente siglo, porque se ve la escuela no solo como la infraestructura o la parte material, sino que es un lugar donde las personas van allí a socializar y a crecer en cada uno de los ámbitos de su vida. Es donde se forman las bases, ¿cierto? Y por eso no debe verse solamente como un aspecto académico, sino todo lo que implica. Claro está que no hay que desmeritar que desde allí se generan conocimientos y se desarrollan competencias que trascienden en la vida de cada una de las personas. Y por último está la pedagogía, que hace referencia a ese saber que poseen los docentes y este les permite a su vez orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que va más allá del contenido, también tiene que ver con la forma, con el contexto y todo lo que implica este proceso. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo debe ser la activación de saberes en la actualidad? Esta pregunta me lleva a pensar primero en la diversidad que hay dentro de un aula, los pensamientos, los intereses, los ambientes. No es una tarea fácil y a esto se ve enfrentado el docente, ya que debe analizar cada uno de estos elementos para poder plantear estrategias. Pero hay algo que es de común interés en los estudiantes y en la población en general. Estamos familiarizados con la tecnología, hace parte de nuestro diario vivir, así que yo considero que para activar los saberes podemos hacer uso de las herramientas que nos brinda la tecnología y a su vez también utilizar la duda, encaminar a los estudiantes a que exploren, a que indaguen el saber. Y esto también nos lleva a promover lo que es la autonomía, uno de los elementos claves en emplear la tecnología dentro del aula. ¿Y cómo debe ser el proceso de enseñanza-aprendizaje? Debe estar acorde a los cambios tecnológicos, sociales, culturales y económicos del presente, donde se tenga al estudiante como el centro del aprendizaje, reconociendo sus capacidades, sus habilidades, sus falencias, sus intereses, y desde el análisis de todo esto poder lograr crear esas estrategias que lo acompañen y lo ayuden. Importante que sea un proceso donde se evidencie el aprendizaje significativo. Quiere decir que el conocimiento va a trascender en la vida de los estudiantes, donde puedan llevarlo a la cotidianidad y así mejorar lo que es la resolución de conflictos y el pensamiento crítico. Por lo tanto, también considero que se debe hablar de un proceso integral, donde se tenga en cuenta lo académico y también se fomente el desarrollo de las capacidades éticas y sociales y emocionales, que prime la formación del ser. Una última pregunta, ¿cómo debe ser la evaluación ahora? Debe ser como el proceso de enseñanza-aprendizaje, integral y flexible, teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes. No valorar saberes memorísticos, sino llevar al estudiante a lo crítico y lo reflexivo, que hayan preguntas contextualizadas. Muchas gracias, maestra Stephanie Tamayo, por cada uno de sus aportes. Fue un placer conocer sus puntos de vista sobre los aspectos debatidos. Gracias a ustedes por la invitación.